Buenos días, Luis Carlos. Firma si me escuchas en este momento, por favor. Puede ser a través del chat o por ahí con una... Buenos días. Hola, Luis Carlos, ¿me escuchas? Sí, señor. Muchas gracias por la confirmación. Vamos a iniciar entonces, 9 de la mañana en punto, nada más. Bueno, se acaba de conectar la compañera Michelle Zamboni. Buenos días, Michelle, también para ti. Vamos a iniciar en este momento entonces con el desarrollo y las explicaciones correspondientes a las actividades de la unidad número 3. Esperamos un segundito, 9:01 de la mañana, se acaba de conectar nuestra compañera Tati, debe ser Tatiana, si no estoy mal, pero pues puso Tats, cada quien podrá su nombre, recuerden que es completamente libre. Vamos entonces a iniciar despacio, primero revisemos un poco los últimos anuncios, tenemos entonces el pasado 22 de julio, miremos aquí en el cronograma, 22 de julio, el pasado viernes, entonces enviamos la grabación de la sesión en línea, de la segunda sesión en línea de nuestro curso, Fundamentos de Diseño. Acá está el enlace y acá pues también pueden ingresar a él. Después tuvimos el anuncio, la programación para el día de hoy, jueves 28 de julio, 9 de la mañana, la tercera sesión en línea, con el enlace para quienes estamos acá conectados. Para el resto, pues ya saben que igual pueden ver la grabación de la sesión en diferido sin ningún inconveniente. Tenemos entonces el día de hoy, bueno, el día de ayer, martes 27 de julio, finalizamos actividades de la unidad 2 según el cronograma. Recuerden que siempre tenemos una fecha de inicio y fecha de finalización. Y esta unidad número 2 finalizó el día de ayer, miércoles 27. Ya hoy iniciamos entonces actividades de la unidad número 3. En esta unidad número 2 tenemos acá un listado de quienes hasta ese momento de la calificación aprobaron o habían aprobado las actividades tanto de la unidad número 1 como de la unidad número 2. Quienes no están acá, pues igual no tienen ningún problema. Recuerden que esto se va actualizando cada vez que vamos cambiando de unidades y pues espero que para el próximo ya sea el resto puesto al día con las actividades ya de la unidad 1, de la unidad 2 y de esta la unidad número 3. Bueno. Después, ahorita, hace poquito, envié el anuncio del inicio de actividades de la unidad número 3, cuyo resultado de aprendizaje será o es distinguir los conceptos fundamentales básicos de unidad, equilibrio, dinamismo visual y equilibrio para la elaboración de diseños. Fecha de inicio del día de hoy, jueves 28 de julio del 2022, fecha de finalización de esta unidad 3, el próximo miércoles 3 de agosto de 2022. Si vemos acá el cronograma, entonces el próximo miércoles tendremos finalización y probablemente se envíe el anuncio del cierre. El anuncio de cierre se puede enviar el día del cierre o al día siguiente. Yo generalmente lo envío siempre el día del cierre por la noche o a veces al día siguiente, dando un poquito de espera que de pronto algunos se puedan poner al día con las evidencias y aparezcan dentro del listado. Para esta unidad número 3 tenemos entonces dos evidencias propuestas. La primera se llama cuestionario de atributos compositivos y la segunda habla de un blog, colaboración de diseños y el rol del diseñador. Esta unidad número 2, perdón, número 3, tenía esta misma evidencia que se llama elaboración de diseños, se llamaba wiki, elaboración de diseños y el rol del diseñador. La evidencia wiki me tocó eliminarla, que es un ingreso a través de este enlace, porque no funciona correctamente. Entonces decidí cambiarla por un blog que básicamente cumple la misma función que la wiki. Lo que pasa es que la wiki tiene un problema de edición, entonces si de pronto alguien ingresa a poner su aporte, es posible que borre el aporte de otro compañero, entonces no me doy cuenta cuando de pronto alguien hizo un aporte porque no queda registrado en el sistema, como si ocurre con el blog. El blog crea una entrada para cada uno, a diferencia de la wiki que crea es como un solo documento que es participativo donde cada uno ingresa y pondrá su aporte, pero sin tocar el aporte de los compañeros. Es como si hubiéramos abierto una hoja en Word y cada quien puede entrar a editarla. Esto ha generado muchos inconvenientes, por eso decidí cambiarla para dejarla completamente de forma individual. Ya veremos más cuando miremos la guía de aprendizaje. Entonces tenemos
Dos evidencias únicamente para esta, la unidad número 3. Venimos acá, vamos a contenido del curso, carpeta proyecto, entramos a carpeta de las actividades de la unidad número 3. Recordemos que acá debajo está la carpeta de sesiones en línea donde están las grabaciones ya plasmadas, en este caso de la unidad 1 y de la unidad 2 que tuvimos que repetir para el 21 de julio. Bueno. Voy a cerrar acá, entonces tenemos esta. Primero vamos a revisar entonces el material de formación de la actividad número 3 antes de revisar la guía de aprendizaje y las actividades. Material de formación dentro del PDF y vamos a revisar acá en este documento de 23 hojas cuáles son las temáticas que vamos a estudiar durante esta unidad número 3. Vamos a hablar sobre atributos compositivos. Aquí aparece un 2, pero no significa que sea de la unidad 2. Veríamos el nombre del archivo, se llama material resultado de aprendizaje 3, o sea, de la unidad 3. En atributos compositivos, vamos a ver esta breve introducción. Nos dicen que el término composición empleado, por ejemplo, con referencia a la pintura y al dibujo y a las artes gráficas en general, significa en realidad el diseño de la obra. Dicen que un diseñador gráfico actual puede laborar en cualquier campo. El diseño gráfico puede definir como la construcción de lo posible y varía según el estado de las técnicas de impresión y de reproducción, según la ley en su artículo de 1992. Componer es ordenar, disponer armoniosamente los elementos de un conjunto para obtener los mejores efectos de armonía y expresión. Así que cuando un diseñador empieza a crear, organiza sus pensamientos para que estos sean expresados con propiedad y lo hace por medio de varios elementos. Esto es de lo que hemos hablado incluso en sesiones anteriores, la composición, la estructuración de diferentes elementos para comunicar un mensaje específico dentro de una obra gráfica o un proyecto gráfico como tal. Los atributos compositivos lo podemos definir, componer como ordenar para obtener armonía y expresión. Esto entrando pues en la definición que acabamos de ver en la introducción. Componer como, define componer como el ordenamiento, la organización para obtener armonía y expresión al momento de comunicar el mensaje, que sea agradable y claro para el receptor. Y los atributos compositivos también nos permiten configurar la forma del gráfico, del objeto o del espacio. Estos son los que entran en acción para lograr finalmente una armonía en en la expresión del mensaje. ¿Cuáles son los atributos compositivos? Podemos hablar de ellos como el de unidad, el equilibrio, el ritmo o el dinamismo visual. Cuando hablamos de unidad, hablamos que es la idea integradora. Cuando todos los elementos, textos, fotografías, elementos vectoriales, fondos, logotipos, todos emergen y se transforman de una forma, generando una unidad gráfica y obviamente integrando una idea. Cuando hablamos de atributos compositivos como el equilibrio, es hablando del orden definido de todos los elementos, que el texto tenga un equilibrio en comparación con las imágenes. El ritmo habla de la armonía y el dinamismo visual es todo lo que tiene que ver con el movimiento expresado a través de los elementos. Acá nos hablan entonces, como habíamos visto, como hemos visto acá atrás en esta estructura de contenido, que los atributos compositivos nos permiten a nosotros como diseñadores configurar la forma estructural de un gráfico, objeto o del espacio. Y el uso correcto de estos, a través de ellos, el diseñador organiza los criterios estéticos con el fin de obtener un resultado atractivo, acorde al público o mercado al que están dirigidos. Esto obviamente en congruencia con lo que solicita el cliente o las necesidades del cliente en los aspectos del proyecto gráfico que estemos desarrollando. Y acá empezamos la definición. Entonces, tipos de atributos compositivos. Hablamos de unidad. La unidad es una cualidad básica e importante en todo diseño, pues si no se logra, se tendría un caos o una crisis espacial y el no haber cumplido con la acción de componer o ordenar un todo. Esta propiedad nos permite que la esencia de los cuerpos sea alterada, ya sea por omisión, cambio de posición o reemplazo, ya que cualquier cambio o modificación producido cambia o destruye el todo. Acá tenemos una imagen de una hoja donde podemos ver la unidad de los elementos que construyen una estructura que es visible y que es entendible. Hablamos entonces de la isometría. Nos dicen que la palabra isométrico
significa de igual medida y proviene del prefijo isos, que significa igual, y de la palabra métrico, que expresa o significa medida, es decir, isométricos son medidas iguales. Este tipo de relación se presenta en objetos compuestos por partes iguales, denominados módulos. En este caso, las cápsulas geodésicas, las cuales se componen de varios varas y nodos, dando lugar a la repetición de la forma en sujetos, como el ejemplo que tenemos acá en pantalla. Estos son ejemplos de isometría. Si vemos, hay una estructura en donde está completamente amalgada entre sí para formar este objeto. Hablamos ya entonces de homeometría. Dice que esta relación se da entre varios objetos que conservan exactamente la misma geometría, pero con un cambio proporcional en su tamaño. Por ejemplo, un grupo de jarrones, como lo que tenemos acá en pantalla, que pues parecen como jarrones modelados en 3D, aunque si nos ponemos a ver la textura se parece más como unas pipas de gas. O de las muñecas rusas. No sé si ustedes las conocen. Las muñecas rusas son las que va una guardada dentro de la otra, pero si uno las va sacando, todas forman la misma figura de la muñequita. Entonces, hablamos de homeometría cuando son elementos similares, pero con proporciones diferentes. Cuando hablamos de singeometría, ese tipo de relación existe entre elementos deformados de manera afín y proyectiva. Por ejemplo, los acanalados fresados con sección de trapecio y paralelogramo son deformaciones afines y proyectivas del fresado de la sección rectangular. Eso es un tema de carpintería en donde vemos una máquina que se llama la fresa, en donde genera una ranura de una forma específica, pero acá tenemos entonces que este objeto puede generar diferentes formas al momento de aplicarlo en algún objeto. Acá continuamos con las definiciones de catametría, heterometría. Voy a pasar así un poco más rápido para que recuerden que cada uno de ustedes tiene que tomarse el tiempo y leer un poco todas las definiciones para poder entender el material de formación y de esta forma empezar a aplicarlo dentro de las actividades propuestas. Acá ya entramos a hablar entonces sobre los tipos de equilibrio. Hace referencia al equilibrio simétrico, la simetría axial, el equilibrio asimétrico, la simetría radial. Como pueden ver, son definiciones muy cortas en un párrafo, en una frase, que nos explican claramente la definición y la conceptualización, ejemplificando con imágenes cada una de ellas. Dinamismo visual, etcétera, etcétera. Bueno. Cuando hayan finalizado entonces el estudio de material de formación que tenemos acá para la unidad número 1, ¿a qué nos invitan a consultar el material de apoyo? Entonces venimos acá atrás, bajamos a la carpeta material de apoyo de la actividad 3, entramos en el enlace y acá tenemos entonces este archivo que es en el que nos están refiriendo, que es el Fundamentos de Diseños de Busius-Wrong, la forma, hablando sobre la forma. Entonces acá vemos diferentes, la forma como el plano, la forma como la línea, con diferentes ejemplificaciones que nos van a ayudar a complementar el conocimiento. Es un enlace de una página web y con imágenes también para poder entenderlo mejor. Cuando ya hayamos leído entonces el material de formación y este documento de la página de Fundamentos del Diseño, podemos entonces iniciar con el desarrollo de las actividades de la unidad 3. Abrimos acá la carpeta de actividades de aprendizaje número 3, guía de aprendizaje número 3, entramos en el enlace. Entramos acá donde dice clic aquí para descargar el PDF y de esta forma vamos a revisar entonces qué nos tenemos o qué tenemos que realizar para esta unidad 3. Bueno, acá hablamos sobre la introducción, la presentación. Esto mismo está dentro de la introductoria del material de formación. Esto ya lo habíamos visto. Recuerden que acá nos hablan sobre que el diseñador puede elaborar en cualquier campo, se puede definir como la construcción de lo posible y varía según el estado de las técnicas de impresión y reproducción. Bueno, acá tenemos la primera evidencia. Vamos acá abajo, acá. Evidencia de conocimiento. Recuerden que esta actividad de reflexión inicial es para que la haga cada uno de ustedes, no me la deben enviar. Simplemente hace una pregunta de reflexión, que es la siguiente. De los objetos que lo rodean en su ambiente habitual, o sea, estamos sentados en el escritorio, el MOOC, el cubo Rubik, el lapicero, el esfero, el borrador, etcétera, cree que cumplen criterios estéticos para dar resultados atractivos. Entonces ahí es donde podemos entrar nosotros a juzgar desde el conocimiento si el objeto que tengo o que me rodea a mí de verdad cumple un criterio estético
Además, ojo, únicamente hablamos de criterios estéticos, no de criterios funcionales. Puede que funcione correctamente, pero podría ser más bonito, así tenga la misma función, cumple su función útil. Por ejemplo, el reloj de la pared que tengo pegado al frente mío cumple su función, da la hora. ¿Sí? Bonito o feo, cumple la función. Pero en la pregunta acá, ¿ustedes creen que cumple criterios estéticos para dar resultados atractivos, más allá de si me gusta o no me gusta? ¿Creen que los criterios estéticos que el reloj de pared que está frente a mí, ya puede ser una forma extraña, un reloj raro, bueno, cualquier tipo de objeto, cumple con los criterios estéticos? Yo sé que me da la hora, porque pues él y muchos otros lo hacen, pero este de verdad cumple con los criterios estéticos. Esta pregunta, recuerden que no me la deben enviar en ningún formato ni en ningún enlace, simplemente hace parte de la reflexión inicial. Cuando entramos acá entonces ya a las actividades de apropiación del conocimiento, entramos a la primera de las evidencias, que es el cuestionario. Entonces aquí volvemos, acá nos dicen pues que el cuestionario se encuentra dentro del objeto de aprendizaje, ta, 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 ta. Venimos acá atrás, damos clic en la carpeta cuestionario de atributos compositivos que está dentro de la actividad 3. Entramos en el enlace y aquí ingresamos, veamos que ya el día de hoy, 28 de julio, está habilitado este archivo para que puedan participar de él. Damos clic donde dice ver evaluación y aquí entonces encontramos que son 10 preguntas, tenemos 2 horas para responderlas, mucho tiempo si me preguntan a mí, pero pues ahí es suficiente para que puedan analizarlas antes de responderlas. Entramos en la pestaña de preguntas, una vez finalizadas damos clic en la pestaña de finalizar para terminar esta primera evidencia. Volvemos a la guía. Acá era lo que les estaba comentando al principio. Dice evidencia de producto, wiki, elaboración de diseños y el rol del diseñador. En este caso, vamos a cambiar simplemente la palabra wiki por la palabra blog. Entonces, para elaborar un diseño gráfico de manera adecuada, además de adquirir conocimientos básicos, se requiere de la aplicación de una serie de requisitos para entregar lo solicitado de una excelente calidad. Excelentes relaciones personales con el usuario final, entender y comprender los requerimientos del usuario o del cliente, evaluar diversas posibilidades, interpretar la información recibida para que pueda ser transmitida, determinar alternativas para resolver el problema de comunicación, exponer diversas alternativas con el apoyo de gráficos, bocetos y otros. Definir en común acuerdo la opción de diseño más adecuada. Esto es un breve resumen ejecutivo, podríamos llamarlo, o una descripción más bien de cómo es el rol que tiene el diseñador gráfico. Puede ser dentro de una empresa o puede ser como su propio jefe, como si fuera un freelancer, ¿sí? Todo este tipo de cualidades que están expresando acá en este párrafo, que excelentes relaciones personales, tanto con el usuario final, estar pendiente de los requerimientos de comunicación, de problemas que empiecen a surgir y ser proactivo, obviamente, para plantear soluciones, hacen parte de la ética profesional y de la proactividad de las ganas que tiene cada uno de salir adelante. Nos dicen que en el rol del diseñador y con base en los conocimientos asimilados, vamos a dar respuesta a estas dos preguntas orientadoras sobre la elaboración de diseños de acuerdo con solicitudes que efectúen los usuarios finales. Yo pienso que dentro del mundo del diseño lo más complicado es el cliente, lo más necesario, lo más importante y lo más complicado. Porque cada persona tiene una percepción una percepción subjetiva de lo que puede llegar a ser lindo o no. Aunque estamos viviendo todos en una comunidad o digámoslo en una sociedad actual en donde pues la mayoría puede pensar que lo bello es algo que está estipulado de una forma y lo feo pues es algo que está estipulado de otra. Siempre existe la subjetividad de que para mí es es bonito de lo que para muchos es feo y viceversa. Entonces, cuando hablamos de se siente capacitado o competente para realizar algún tipo de diseño que sea solicitado por un usuario final. Esto habla no únicamente de mis capacidades técnicas o de mis habilidades con los programas de en edición o con las herramientas, sino que habla desde
la capacidad de poder entablar una comunicación y de poder generar una empatía con la necesidad que tiene el cliente. El cliente me busca a mí porque él necesita subsanar una necesidad que él tiene. Abre un negocio y necesita que la gente lo conozca, necesita diseñar una marca para él, necesita crear unas piezas gráficas para estructurar su negocio y que se dé a conocer y obviamente atraer más clientes, generar más ingresos y pues obviamente mejorar su estilo de vida. Es básicamente lo que busca todo el mundo, ¿sí? Cuando empiezan a emprender o lo que buscamos todos. Entonces son dos preguntas que están muy enfocadas hacia mis capacidades de ser empático. Muchas veces nos encontramos con el cliente que pide todo. Ay, yo quiero un logotipo, pero quiero que tenga un ojo, un ojo con, y dentro del ojo hayan unas plantas de colores amarillos, azules y rojos, y por el lado salen unas aves volando perdón, y salen unas aves y quiero que también haya un reloj, como un reloj de en arena y una gente que se vea como la silueta caminando en el fondo. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando un cliente viene con tantas ideas, entonces es muy difícil y toca empezar a explicar un poco cómo funciona el tema de la creación de una imagen corporativa o por qué no es recomendado generar tantos elementos dentro de un objeto. Bueno, empezamos ya a estructurar dentro del conocimiento teórico que nos ofrece el material de formación para hacerle dar a entender al cliente cuál es verdaderamente su mejor opción de comunicar el mensaje que quiere comunicar a través de una pieza gráfica o de un proyecto de diseño. La segunda pregunta habla sobre qué competencias cree que debe tener un diseñador para crear, organizar y plasmar un diseño. Esto ya habla sobre las competencias o habilidades que tiene cada una de las personas al momento de crear, organizar y plasmar un diseño. ¿Ustedes cuáles creen que debe tener un diseñador profesional para poder hacerlo? Recuerden que deben retroalimentar la participación de mínimo de dos compañeros con ideas suficientemente aportadas. Entonces, para participar de esta evidencia, simplemente venimos acá, entramos acá, bueno, acá hay un pequeño inconveniente que es simplemente entrar en la carpeta, en el enlace, pero acá no está ya el botón. Nos dice que para participar en la sección de blog desde el menú de herramientas de la pantalla inicial. Entonces, como yo tengo la pantallita acá atrás abierta, simplemente doy clic acá donde dice blogs. Encuentro ya dos blogs en vez de uno. Este es el de la unidad uno, recuerden, el de percepción. Y este es el nuevo, el de la unidad, está la unidad 3, elaboración de diseños y el rol del diseñador. Entramos en él y ahora sí tenemos acá nuestro espacio para poder participar. En el rol del diseñador y con base en los conocimientos, vamos a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Se siente capacitado o competente para realizar algún tipo de diseño que sea solicitado por un usuario final? ¿Qué competencias cree que debe tener un diseñador para crear, organizar y plasmar un diseño? Acá tenemos toda la caja de texto para que la usen a su discreción. Pueden colocar imágenes si quieren, enlaces o lo que encuentren que les parezca interesante y lo compartimos a través del botón publicar entrada. Y listo. Esas son entonces, perdón, las dos evidencias programadas para esta, la unidad número 2, el cuestionario de atributos compositivos, muy enfocado en el material de formación. Recuerden que lo encontramos ahí, acá en la carpeta, son 23 hojitas. Está muy bien explicado para que lo estudien también el material de apoyo y podamos entonces presentar el cuestionario de atributos compositivos y participar de el blog, elaboración de diseños y el rol del diseñador. ¿Dudas o inquietudes para Ángela, Luis Carlos, Michelle, Nick o Tat que están conectados en este momento? Recuerden que esta unidad inició el día de hoy, 28 de julio, y va hasta el próximo miércoles, perdón, miércoles 3 de agosto. Ya el próximo 4 de julio iniciaremos con actividades de la unidad número 4 y vamos hasta el último día del curso, el próximo 9 de agosto al mediodía. Es importante que tengan en cuenta que ese es el plazo final para el envío de cualquier actividad, ya sea de la unidad 1, de la unidad 2, 3 o 4. Martes 9 de agosto a las 12:00 del mediodía. También quiero recordarles que es importante que me vayan enviando sus documentos de identidad para el proceso de certificación.
Ya que estamos pasando de la mitad del curso y entrando en la recta final de este, porque para el 9 de agosto no falta mucho tiempo, ustedes saben que el tiempo vuela. em, el proceso de certificación es que una vez finalizado el curso, el 9 de agosto al mediodía, yo empiezo el proceso de cierre de la formación, donde voy a calificar y voy a establecer quiénes aprobaron el curso y quiénes no. Cuando la persona aprueba el curso, debo yo enviar, obviamente, un listado de los aprobados del curso junto con una copia de sus documentos de identidad por temas de suplantación al momento de presentar la formación. Entonces, el documento de identidad puede ser en cualquier formato, puede ser en PDF, en JPG, en PNG, una hojita en Word tomado con el celular. Únicamente necesitamos el frente del documento de identidad donde se identifique nombre completo y número de identificación. Si no quieren que se les vea el rostro, le ponen un sticker encima o le tachan o hacen alguna cosa y ya. No nos interesa verlos en la foto. Yo sé que a algunos no les gusta la foto de la cédula, por eso les hago la acotación. Pero lo importante en este tema es enviar los documentos junto con el listado de los aprobados. Denme un segundo, que alguien escribió por acá en el chat. Nick. Bueno, hay dos preguntas. Primero voy con Ángela. Ángela me dice que no ha podido enviar las actividades de la semana pasada. Sí, claro que sí, Ángela. No te preocupes, como les estaba indicando, el plazo final es el 9 de agosto. O sea, ya sea actividad de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3 o de la unidad 4 que se habilita a partir del próximo 3. Ah, perdón, del próximo 4 de agosto. Entonces sí, estás a tiempo, dale con calma, que no hay ningún inconveniente. Y para Nick, me pregunta que por cuál medio le enviamos el documento de identidad. Nick, puede ser bueno, puede ser no, me lo deben enviar a cualquiera de los dos correos que están estipulados dentro de los anuncios. Vamos acá a anuncios, que son jclosada0@micena.edu.co o jclosada@cena.edu.co. Son muy parecidos, pero son diferentes. Acá están, miren. jclosada0@micena.edu.co y o jclosada sin el cero @cena.edu.co sin el mi, este es solo con el Sena. A esos dos correos me lo pueden enviar, es con mucho gusto, Ángela. Dale, Nick, con mucho gusto también. Entonces me lo pueden enviar ahí. Yo les muestro, por ejemplo, el cierre que hice ahorita en junio de estos cursos. Acá tengo los documentos de identidad de todos los que aprobaron ese curso y se envía junto con el listadito del informe del cierre de cada una de la formación. Si de pronto ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud con el tema del envío del documento de identidad, yo sé o entiendo que es un problema o es un tema de pronto un poco incómodo para algunos. No, es que yo no mando mis documentos porque ya me sucedió un cacharro una vez, Pueden comunicarse acá con el centro de formación al que pertenezco yo, Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica, CENIGRAF, y ahí les podrán dar la confirmación o les podrán dar más información con respecto del envío del documento de identidad. Por lo pronto, pues yo les indico, no hay ningún inconveniente, nunca he tenido ningún problema porque alguien me haya enviado el documento de identidad para el proceso de certificación, pero entiendo si alguien tiene sus reservas al respecto por de pronto experiencias malas anteriores, entonces lo invito a que se comunique directamente con el centro de formación para que tenga claridad con respecto del proceso de certificación a través del envío de los documentos de identidad. También de los documentos. Bueno, también les iba a comentar que si ustedes se certifican y no envían el documento, pues no es que vayan a perder el curso. No, el curso, el que lo ganó y punto. Pero el certificado no se puede emitir hasta que no envíen el documento de identidad. Hoy en día todavía me han llegado correos de hace 4 años. Me dice, profe, yo hace un poco de tiempo hice un curso con usted de tal cosa y mira que no encuentro el certificado. Pues porque no me mandó el documento de identidad. Entonces me lo manda y yo le ayudo con el proceso. Yo no soy el que emito los certificados. Los certificados se emiten directamente desde Nodo Central. Yo simplemente envío el listado del informe de cierre con los nombres de los aprobados y junto con las cédulas de quienes aprobaron o de quienes las enviaron para que emitan el certificado. Bueno, 9:29, casi 9:30 de la mañana.
¿Alguna duda o alguna inquietud antes de que demos por finalizada esta sesión en línea de la mañana del día de hoy? El documento me lo pueden enviar en cualquier formato, creo que ya les dije. Bueno, 9:30 de la mañana en punto. Vamos entonces a finalizar esta sesión en línea de la mañana del día de hoy, agradeciendo enormemente la participación de todos, de Ángela, de Luis Carlos, de Michelle, de Nick y de Tatiana, que creo que se llama Tatiana, por haberme escuchado en la mañana del día de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud, no duden en escribirme a los 2 correos que ya les acabo de mencionar o al foro de dudas e inquietudes del curso. Espero que tengan un excelente resto del día. Se acerca el fin de semana. Cuídense mucho por ahí en la calle que están otra vez con lo del virus en ascendencia. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión. Feliz día para todos. Dale, profe, muchas gracias.